Señor nos guarde y nos bendiga. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Rey. Nuestro pastor ha tenido que salir, ha tenido que atender una responsabilidad importante que se le ha sido encomendada, pero nosotros de todas maneras estamos aquí alabando al Señor. Amén. Y deseando en nuestro corazón que el Señor esté con él también. Amén. Y que donde él ha ido, a la iglesia donde ha sido enviado, el Señor los acompañe. Y su gracia divina sea con su siervo, sea con nosotros, con misericordia. Que el Señor nos llene de gracia. Amén. Es importante que con la ayuda del Señor podamos y pedirle al Señor, podamos ser edificados en esta tarde, ya que como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, comemos, cenamos, necesitamos también el alimento que es para nuestro espíritu. Y eso es muy importante, porque no se ve, pero sí es un alimento, sí es una fortaleza para el alma. Cuando uno no se alimenta espiritualmente, sí o sí se decae y se debilita, y está propenso a las dificultades, tropezar o sentirse demasiado triste en alguna aflicción. ¿Por qué? Porque estamos débiles sin alimento. Quiere el Señor en su misericordia, esta tarde, esta noche, repartir de este pan divino que vino del cielo y sacie nuestra hambre, el Señor, y sacie también nuestra sed. Amén. El Señor nos bendiga. Y el Señor nos ayude en esta tarde. La palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Lucas. Si alguno, algún hermano, no la tiene todavía, está ahí en Lucas, en el capítulo 6, versos 37 y 38. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito sea tu nombre, Rey. Aleluya al Cordero. Bien, mis hermanos amados, en algunas Biblias, o la mayoría, tiene un título, dice, el juzgar a los demás. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, quiso enseñarnos tantas maravillas? Nosotros, los seres humanos, éramos ajenos a la vida de Dios, ajenos, completamente separados de lo divino. Que el Señor nos bendiga. Amén. No podíamos, ni aunque quisiéramos, ser agradables o hacer algo agradable ante los ojos de Dios. Nos vino Cristo, nuestro Redentor. Cuando nosotros, dice su palabra, estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando no lo buscábamos, Él preguntó por nosotros y murió por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y nos dejó enseñanzas maravillosas y profundas de su palabra, que no están escritas en la Biblia como un mero consejo, sino que son mucho más. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, ninguno de nosotros debe ignorar estas enseñanzas. Ninguno de nosotros debe ignorarlas. ¿Por qué? Porque es un camino de vida trazado. Y ese camino de vida, que es Jesucristo, que es su palabra, que es vida para nosotros, nos lleva derechito al cielo. Que el Señor nos bendiga. Si nosotros nos alejamos de estas cosas, las ignoramos, nos apartamos, estamos rechazando el único camino verdadero, que es Jesucristo nuestro Salvador. Dice su palabra: no juzguéis y no seréis juzgados. Que el Señor nos bendiga. No condenéis y no seréis condenados. Que el Señor lo llene de su gracia. Esta palabra también aparece en el Evangelio de Mateo. Si usted a lo mejor en alguna ocasión lo ha leído,
en Mateo número 7, también dice, no juzguéis, el mismo Señor Jesucristo, para que no seáis juzgados. ¿Qué significa esto? Porque también nosotros nos vemos en una disyuntiva. Que el Señor nos bendiga. Porque tenemos que en nuestra vida, sí o sí, hacer diferencias entre las cosas y tomar decisiones y muchas veces juzgar si algo nos conviene o no nos conviene. Por ejemplo, la persona del trabajo, le llega una propuesta de trabajo y la persona tiene que analizar y ver si le conviene o no le conviene. Y tomará una opinión, un juicio respecto de esa acción. Que el Señor nos bendiga. Amén. El Señor dice no juzguéis porque Dios dice que no. Jesús cita la norma, la regla, pero no para negarla absolutamente, sino para que nosotros entendamos qué es lo que Él nos está diciendo. Que el Señor nos bendiga. Porque Él esta palabra la estaba diciendo y estaba enrostrándosela, que el Señor nos ayude, a los escribas y fariseos, que ellos se mostraban como muy blancos por fuera y juzgaban las cosas del pueblo, los temas religiosos, los temas de doctrina, los temas de la ley, que el Señor nos bendiga. Ellos se mostraban muy blancos, muy perfectos, pero realmente la palabra del Señor nos dice que por dentro estaban muy contaminados. Nos bendiga el Señor. Así que lo que el Señor quiere limpiar no es solo de lo de afuera del vaso, sino lo de adentro, el corazón nuestro, que el Señor nos dice que es engañoso más que todas las cosas. El Señor quiere limpiarnos por dentro. Muchas veces nosotros, cuando hacemos lo malo, nos sentimos mal y decimos, Señor, ¿cómo pude hacer esto? No lo entiendo. Que el Señor nos bendiga. Bien, la tarea del Señor Jesucristo, y es lo que nosotros debemos permitir, es que nos limpie profundamente por dentro y ya también nos limpiará por fuera. Que el Señor nos bendiga. Cuando dice no juzguéis, se prohíbe el ejercicio del juicio indebido. Que el Señor nos bendiga. Porque también en su palabra el Señor dice, el justo juzga todas las cosas y Él no es juzgado de nadie. Que el Señor nos bendiga. El juzgar no es un prejuicio. Que el Señor nos bendiga. Porque el prejuicio, hermanos amados, es tener un concepto anticipado de las cosas antes que sucedan. Es hacerse una idea y una opinión antes de saber realmente cómo son las cosas. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué es lo que es el juzgar? Nosotros lo hemos aprendido, que viene de la palabra en griego que se escribe o se pronuncia crino, con K de kilo. Tiene muchos significados. Uno de ellos es decidir. Otro de ellos es llegar a una conclusión. Que el Señor nos bendiga. Otro significado es preferir algo. Evaluar una situación. Que el Señor nos bendiga. Tener un punto de vista, o una opinión. Que el Señor nos tiene de su lado. Tomar una decisión después de analizar. Pero la palabra en sí, en su médula, significa separar o estar separado. Que el Señor nos bendiga. Y al estar separado o a un lado, emitir una opinión. Que el Señor nos bendiga. Y el juicio que el Señor nos dice que no debemos cometer es aquel en el cual yo no estoy incluido, sino que yo me pongo a un lado para juzgar a los demás sin mirarme a mí mismo. Que el Señor nos bendiga. Como su palabra nos dice, ¿quieres sacar la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tiene en el tuyo propio? Le dice a los escribas y fariseos hipócritas,
a ellos. Saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver y ahí puedas sacar la paja, la pelusa del ojo de tu hermano. Que el Señor nos bendiga. Porque los escribas y fariseos, como conversaban, se mostraban muy blancos y ellos se creían muy puros porque tenían la ley, pero no la entendían y no la hacían. Y condenaban a los pecadores. Que el Señor nos llene de su gracia. Amén. Eran sin misericordia, porque corre una mujer a los pies de Cristo, descubierta en el acto de adulterio, descubierta en la maldad. Que el Señor nos ayude. Corre a los pies del Señor, el Señor escribiendo en tierra, y venían todos los hombres del pueblo y escribas y fariseos en el medio, con tremendas piedras. Que el Señor nos llene de su gracia. Corriendo tras ella para juzgarla. La ley dice que esta mujer, por ser descubierta en el acto de adulterio, debe morir a piedras. Que el Señor nos bendiga. Ellos estaban juzgando una situación según lo que ellos habían leído y lo que a ellos les parecía correcto. Que el Señor nos bendiga. Mas Jesús, que cumplió la ley y que conocía la ley de Dios, se pone en pie y dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué pudo decir eso el Señor? Porque Él no tenía pecado. Los demás no pudieron tirar las piedras, porque todos tenían pecado. Que el Señor nos bendiga. Mi juicio es justo y es verdadero, dijo el Señor, porque no busco hacer mi propia voluntad, sino que busco hacer la voluntad del que me envió el Padre. Que el Señor nos bendiga. Nosotros lo hacemos de la misma manera. Cuando vemos en la iglesia que somos un cuerpo hermoso en el Señor y trabajamos y tenemos relaciones entre nosotros, conversaciones, amistades, qué sé yo, y hay situaciones que ocurren dentro del servicio y dentro del trabajo de la iglesia, nosotros antes de emitir una palabra, una opinión, debemos mirarnos para adentro. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos llene de su gracia. Cuando nosotros decimos, nadie ayuda en el aseo, por ejemplo, yo no puedo decir si yo estoy ciego o que quedó cochina la iglesia. Yo no puedo decir si es que yo he venido a limpiar. Que el Señor nos bendiga. Yo no puedo decir, uy, que salió feo esto, si yo no ayudé y no moví un dedo. El Señor me dirá a mí, con el juicio que juzgar, se me juzgará. Que el Señor nos bendiga. No condenéis, dijo el Señor, para que no seáis condenados. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios por misericordia. Y el mismo amor, la misma sangre preciosa de Jesús, lo lavó a usted y me lavó a mí. Por lo tanto, yo me estoy yendo en contra del cuerpo de Cristo cuando me voy en contra de un hermano. Y me estoy yendo en contra del mismo Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Es decir, entonces, juzgar es tomar una posición. Juzgar de mala manera es tomar una posición separada. Como si yo no estuviera afecto a las debilidades, a las circunstancias difíciles, a los errores. Que el Señor nos bendiga. Juzga excluyéndose a sí mismo, cuando nosotros muchas veces hacemos lo mismo. El juicio resultante es según mentira y no según la verdad. Que el Señor lo bendiga. Que es lo mismo que decir hipocresía, como decía el Señor a los escribas. No como el justo juicio de Dios, que Él es luz y no hay sombra de variación en Él y no hay pecado. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, nosotros, con la medida que medís, dijo el Señor, seréis medidos. Con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Nos está diciendo que nosotros podemos medir las cosas, analizar las cosas, pesar las cosas, de dos maneras. Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor, el justo juicio de Dios
lo correcto, lo podemos utilizar a través, primero, de nosotros mismos, de nuestro criterio, de nuestra voluntad. Que el Señor nos bendiga. Porque yo escucho las maravillas de Dios, que son santas y maravillosas, su palabra, escucho sus promesas, escucho los dichos de su boca y me maravillo. Pero yo puedo tomar todo eso y filtrarlo a través de mi persona. Que el Señor nos bendiga. Amén. A través de mi voluntad y de lo que yo pienso. Pero lamentablemente, muchas veces en nosotros, y el Señor nos libre, no siempre está grabado solamente el amor de Dios, sino que hay otras cosas. Que el Señor nos ayude. Amén. De pronto, el Señor nos ayude, hay hipocresía. De pronto hay injusticia. Porque al repartir algo en 4 partes, yo me dejo 3 y la número 4 la reparto. Y el Señor nos ayude. Pido muchas cosas a los demás y yo ni con un dedo las quiero tocar. Que el Señor nos ayude. Amén. Los hombres y mujeres que hemos sido honrados por misericordia de Dios, tenemos que ser los primeros, siempre. Que el Señor nos ayude. Y el corazón de todos nosotros tiene que ir siendo moldeado conforme al corazón de Cristo. Es un proceso, pero en el cual debemos todos entrar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tener en el corazón falta de amor, falta de misericordia, me va a llevar a tomar un juicio equivocado y no compadecerme de aquel que está necesitado. Por ejemplo, hay un hermano enfermo que está sufriendo, se siente mal, tiene que comprar remedios caros. ¿Quién puede ir a visitarlo? Cri, 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 cri. No es mi problema. No soy yo el enfermo. Otros tendrán que ir. Yo cuando estuve enfermo nadie me visitó. Que el Señor nos ayude. Tiene que ser nuestra preocupación. Porque cuando después emitamos un dicho, una opinión, haya un respaldo de Cristo en nosotros. Que el Señor nos bendiga. No podemos vivir de pensamientos. No podemos vivir de intenciones, aunque sean buenas. Allá abajo, el Señor nos libre de todo, donde está calentito abajo, en el infierno, está lleno de hombres y mujeres con buenas intenciones. ¿Nos ayuda el Señor? El Señor no nos llamó por buenos, nos llamó por malos, pero para sacar de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor nos bendiga. También su palabra dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no tiene misericordia. Job, usted conoce la historia. Cuando altercó contra Dios, porque a Job le pasaron cosas malas, según los ojos. Lo tenía todo. Y el diablo, rodeando la tierra, conversa con nuestro Dios. Y Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, que es justo, que es fiel. Que el Señor nos bendiga. Sí, Él es fiel y justo porque tú lo tienes rodeado de bendición. Porque tú es tu regalón. Que el Señor nos ayude. Dios le dice, tócalo. Quítale todos sus bienes. Pero no toques su alma o su espíritu. Que el Señor nos bendiga. Y es así como el diablo se ensaña con Job, que tenía riquezas, hijos, tierra. Que el Señor nos bendiga. Que era íntegro. El diablo se ensaña con él, lo zarandea de aquí para allá. No terminaban de darle una mala noticia cuando le venían a dar la siguiente mala noticia, hasta que lo pierde todo, hasta que su esposa le dice, reniega de tu Dios y muérete, y se queda enfermo de lepra, rascándose con una teja. Que el Señor nos ayude. Y si nosotros leemos todo la historia de Job, nos damos cuenta que él también se turbó su corazón. Sus amigos lo increpaban. Sus amigos le decían, algo malo debiste haber hecho, por eso estás así. Que el Señor nos ayude. Los amigos emitían un juicio sin saber. Que el Señor nos llene de su gracia. Y Job se turba en su corazón
y llega a atentar contra Dios y decir: tú lo sabes todo, Señor, yo he intentado ser recto, he intentado ser justo, no me merezco lo que me está pasando. Que el Señor nos ayude. Y el Señor le responde: yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? El Señor lo bendiga. Cuando creaba los cielos, las estrellas, ¿dónde estabas tú? ¿Acaso yo, decía Dios, necesitaré de tu consejo? El Señor lo bendiga. Porque el trasfondo de lo que Dios estaba haciendo era bendecir a Job, era restablecerlo y que él se conociera a sí mismo y conociera al Dios al cual decía servir. Que el Señor lo bendiga. Así el Señor habla con Job y lo redarguye y le muestra su gloria y su grandeza, que Él está por sobre todo pensamiento de los hombres. Que el Señor los bendiga. Y Job llega a decir: yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no conocía. Que el Señor nos bendiga. Dios lo dio, Dios lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Que el Señor nos bendiga. Por eso es que nosotros de pronto vemos a un hermano, pasa por una situación difícil, lo vemos que pierde el trabajo, que le empieza a ir mal, que se enferma, y emitimos una opinión. Y casi el 90% de las veces estamos equivocados. Que el Señor nos bendiga. O vemos a un hermano que se enferma y la enfermedad se agrava y se complica, y nosotros decimos y emitimos una opinión y nos equivocamos. Que el Señor nos bendiga. También así al revés, vemos a un hermano que el Señor lo bendice o le añade un mejor trabajo, un mejor pasar, y también damos una opinión y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no miramos lo que ha hecho Dios. Que el Señor nos bendiga. No miramos lo que ha hecho Dios. Porque no lo vemos. Porque nosotros somos de una opinión separada. Estamos al lado. El Señor nos bendiga. Y llene de su gracia. Y la otra forma de tomar todo lo que el Señor nos entrega, o de filtrar mis opiniones, o lo que entiendo de las cosas que Dios me muestra, que el Señor nos bendiga, a través del corazón del Señor, a través de su palabra, a través de su misericordia, a través de su bondad, a través de su severidad, no la mía. Que el Señor nos bendiga. Porque de pronto somos demasiado perdonadores y otras veces somos demasiado condenadores. Que el Señor nos ayude. Nos bendiga el Señor. Perdonar. La palabra apologeuo del griego significa dejar en libertad. Que el Señor nos bendiga. Dejar en libertad. No juzguéis, decía la palabra, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Que el Señor nos llene de su gracia. ¿Qué es lo que se está queriendo decir aquí? En Mateo dice: con la misma medida que medís, seréis medidos. Con el mismo juicio, con el mismo juicio que juzgáis, seréis juzgados. Que el Señor nos bendiga. Está mal traducido. No es así como debería decir. Porque en Lucas 6:38, al final del versículo 38, ahí está
proyectado ahí, a donde dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O en Mateo dice, seréis medidos, ahí al final, hablando de que Dios lo hará, que el Señor lo bendiga. Está mal traducido. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué es lo que entendemos nosotros al leer esto? Entendemos que con mi propio juicio injusto Dios me juzgará. Que el Señor nos bendiga. Pero es imposible, porque Dios no es injusto. ¿No es cierto? Que el Señor nos bendiga. Llene de su gracia. Dios es justo. No puede juzgarme Él con la misma medida de hipocresía, de injusticia, de error que yo lo hago. Que el Señor lo bendiga. ¿Cierto? En las traducciones originales, ahí donde dice con, ese con no existe. Se lo inventaron. Que el Señor lo llene de su gracia. Porque con no existe ese con. Porque la misma medida con que medís, os volverán a medir. No existe el con. Que el Señor lo llene de su gracia. Porque la misma medida que el Señor nos llene de su gracia. El porque que aparece ahí nos está hablando de una forma particular, la traducción del griego, que nos está diciendo que hay una razón detrás. Que el Señor nos bendiga. Ese porque que está ahí nos está diciendo que hay una causa, hay una razón. Que el Señor nos llene de su gracia. Porque la traducción más correcta sería así. Vayan siguiendo, vayan siguiendo. Porque con la misma medida, ¿no es cierto? El con no va. La traducción más correcta sería ¿a cuál? Porque medida. ¿A cuál? Porque medida con que medís, seréis medidos. Que el Señor nos bendiga. Lo que me está diciendo el Señor, en otras palabras, que debido, porque el porque es una razón, a la medida, a la razón, al juicio, a lo que yo me valgo para medir, por esa razón, por lo que yo uso, por la razón de usar una medida equivocada para medir, Dios me juzgará a mí. Que el Señor lo bendiga. No es con la misma medida mía, porque la mía es prejuicio, falta de misericordia, es falta de conocimiento. Que el Señor nos bendiga. Dios me juzgará no por eso, porque Él sabe que somos así, sabe que somos débiles hombres, sujetos a pasiones, pecadores, y que nos equivocamos. Que el Señor nos ayude. Él no nos juzgará por eso, porque si no, ¿por qué dijo el Señor? Las rameras y los ladrones van antes que nosotros, le dijo a los escribas fariseos, al reino de los cielos. ¿Y por qué que el que estaba crucificado al lado del Señor ahí le dijo, Señor, yo sé que lo que hice es malo, pero déjame estar contigo en tu reino? Hoy día estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Que el Señor lo bendiga. Y el otro dijo, si eres el Señor, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Se explica la diferencia? Por lo tanto, la medida que Dios ocupará no es la mía, sino me juzgará el Señor por razón de usar una medida que Dios no me entregó para medir. Porque la medida es su palabra, es su corazón, es lo que Cristo nos mostró. El buen samaritano, que el Señor nos bendiga. Un Dios de amor que se compadece de nosotros, que muchas veces es severo, pero que es grande en amor y en misericordia. El Señor nos bendiga. Por lo tanto, yo cuando analizo una situación, hoy me han ido a ver, ve a este hermano,
no ha ido nadie a verlo. ¿Y usted? Que el Señor lo bendiga. Juicio injusto, inmediatamente. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo no busco hacer mi propia voluntad, por eso mi juicio es justo. Busco hacer la voluntad del Padre. Que el Señor lo bendiga. Distinto sería, no ha ido nadie a ver al hermano, qué terrible, voy a ir yo. Que el Señor nos llene de su gracia. Nos bendiga el Señor. Si yo lo hago así, si usted lo hace así, el Señor me añade muchas cosas como yo no seré condenado. Que el Señor nos bendiga. Yo tampoco seré juzgado. Que el Señor nos llene de su gracia. Yo sí seré perdonado. Que el Señor nos bendiga. También nos dice el Señor en el 38, dad y se os dará. Que el Señor nos bendiga. Porque en el dar tiene que haber este razonamiento justo de amar a Dios por sobre todas las cosas y a su propio Hijo. Porque si yo doy, no estoy buscando mi beneficio, estoy buscando el beneficio del otro. Que el Señor nos bendiga. Dios nos dio el tesoro del cielo, lo más preciado, Jesús, y buscaba el bien para nosotros. Aunque resultó en un tremendo sufrimiento de su Hijo, que tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre. Pero el Señor buscaba el bien nuestro. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, nuestro juicio debe ser emitido cuando yo busco, realmente busco el bien del otro. Que el Señor nos bendiga. No pisotearlo más. Por ejemplo, muchos hermanos predicadores, ¿viste esta hermano se pegó la falla? Sí, yo me di cuenta. ¿Vamos a acusarlo a mi pastor? Vamos a acusarlo. No. El Señor nos bendiga. Hay que conversar las cosas, hay que orar los unos por los otros, hay que perdonar. No siempre tenemos la razón en todo. Dios tiene la razón. No importan las jinetas, hermano. Somos hombres y mujeres, nos equivocamos. Y el Señor nos da la gracia y las virtudes necesarias a cada uno en cierta medida para que todos unidos hagamos funcionar esto hermoso que es la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Nadie está de más. No, porque no servís para nada. No. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, me ayude mi hermano proyector en 1 de Pedro 2:22. Ahí vamos a ver las cualidades, algunas de ellas, de nuestro Señor Jesucristo, para que nos vamos mirando en un espejo. El Señor nos ayude. 1 de Pedro 2:22. Hasta el 24. ¿Otro? Mis hermanos proyectistas, que el Señor los bendiga. Ya estamos terminando, mis hermanos. Creo que se ha entendido un poco el concepto. Y es necesario que lo apliquemos en nuestra vida, en nuestro corazón. El Señor nos dice, escudriñadlo todo, para retener lo bueno. Si hay algo bueno, algo digno de alabanza, en esto pensar, dice el Señor. Que el Señor nos bendiga. Hasta el 24. Mire, vamos leyendo. Está hablando del Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sigamos. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. El Señor nos bendiga, igual que nosotros. Nos ayuda el Señor. Cuando padecía, estaba sufriendo y era inocente. No amenazaba. Ya vaya a ver lo que te va a pasar, ¿no? Que el Señor nos ayude. Sino encomendaba la causa al que juzga, justamente, que era Dios y Padre. Señor nos bendiga. Vámonos. Quien llevó él mismo nuestros pecados, Él los llevó sobre sí, en su cuerpo, sobre el madero. Que el Señor nos bendiga. En otro verso, déjenme ahí, en otro verso dice que nosotros debemos armarnos de este mismo pensamiento.
y de que si Jesús dio su vida, nosotros deberíamos estar dispuestos hasta también dar la vida por nuestros hermanos y hermanas. Que el Señor nos ayude, como el apóstol Pablo lo dice en algún lugar. Que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste nosotros, usted y yo, sanados. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de su gracia. Haya pues en Cristo Jesús este mismo sentido, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no estimó su posición como cosa que aferrarse. A mí me tienen que hacer caso porque yo soy tal y tal. No, Él no lo hizo así. Mostró el amor, que el Señor nos bendiga, en profundidad, en plenitud. Que el Señor nos bendiga. Hacerlo todo sin ira ni contienda. Hacerlo todo, dice el Señor, como para el Señor. Y vamos a terminar con un verso en Filipenses 2. Mis hermanos, Dios siempre nos castigará por una razón: por no usar una medida o un juicio que no nos ha entregado para usar. Que el Señor nos bendiga. Porque lo que Él nos entrega es santo y puro. Lo que emana de nosotros no lo es tal. Que el Señor nos bendiga. Entonces, en Filipenses 2, porque hay algo muy recurrente, y el Señor nos libre y nos ayude a ser misericordiosos, a amarnos entre nosotros, entrañablemente, a preocuparnos los unos por los otros. Realmente, mis hermanos, mire, por favor, póngame atención. Uno se cansa, uno trabaja, se cansa, tiene problemas, pero no soy yo solamente. Usted es parte de un cuerpo, hermano, madre. Jesús era la cabeza, es la cabeza, y se preocupa y se preocupó por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Y nosotros debemos tener ese mismo sentir. Habrá alguien que abra la iglesia, no hay nadie, entonces voy a ir a estar en la puerta. Habrá alguien que barra esta semana, habrá alguien que compre papel de confort, habrá alguien que haya ido a ver a tal o cual hermano, lo habrá llamado a alguien, habrá algo que hacer en la iglesia, habrá alguna necesidad que tenga que ser atendida. Eso es lo que debemos hacer, hermano, antes de ponernos a hablar y decir cualquier cosa. Que el Señor nos ayude. Nos bendiga el Señor. Filipenses entonces 2. Nos bendiga el Señor. Porque un problema muy grave, y el Señor nos ayude, son las murmuraciones, son las contiendas. Nos libre el Señor. En el 2, 14, 15 dice. Después vamos a leer eso. Primero vamos a saltarnos al 2, 14 y 15. Y con esto ya estamos terminando. Si Dios nos dispone otra cosa. Hacer en el 2, 14 y 15. Amén. Vamos leyéndolo ahí. Hacer todo. Nos habla a nosotros el Señor esta noche. A usted y a mí. Que el Señor nos bendiga. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. 15. Dígame. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, gloria al Señor, resplandecéis como luminares en el mundo. Que el Señor nos bendiga, nos llene de su gracia. Hacer todo sin murmuración y contiendas. Vamos al 2.1.
2:1. Ahí mismo. Filipenses capítulo 2, pero el verso 1. Por tanto, mis hermanos amados, y vaya sintiéndolo usted en su corazón y en su alma para que el Señor lo agrade esto en nuestro ser y seamos vivificados por la palabra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿hay consolación? ¿Hay consolación en nuestro Salvador? ¿Él ha sido bueno? ¿Ha tenido misericordia de nosotros? Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, esas caricias que sobre el Señor las ha dado y solamente Él ha estado ahí en el momento difícil a veces, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si algo sentimos entre nosotros, si alguna misericordia, si algún perdón yo he recibido de Dios, sigamos. Completar mi gozo, dice el Señor, sintiendo lo mismo, o sea, su sentimiento, los mismos que lo mío, los mismos que el Señor, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, que el Señor nos bendiga. Digamos. Nada hagáis. Mire, ¿se acuerdan? En el 14 leímos, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles hijos de Dios. ¿Cómo lo hago, Señor? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, o por murmuraciones, sería lo mismo. Nada hagáis por contienda o por murmuraciones, sino antes bien. ¿Cómo lo hago? Con humildad. Con humildad. El Señor nos bendiga. Amén. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Hoy que bien me fue este mes, gané 1 millón de pesos. Y el hermano de allá no tiene ni para tomar té. Aleluya al Cordero. No. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que nos amó y nos ama tanto. Sigamos. El cual, siendo en forma de Dios, tremenda altura de nuestro Señor, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sigamos. Sino que se despojó, como el rey David se sacó sus vestiduras de rey y lanzó al Señor. Se despojó. Hermano Miguel Ángel, hay que limpiar los baños. No, se le ocurre, yo soy oficial de un mes. No, me trajo la mano ahí al baño. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos llene de su gracia. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Queda todavía, sigamos. Y estando en la condición de hombre, se humilló de nuevo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor nos llene de su gracia, que sea su palabra glorificada, que sea llenando el Señor todo nuestro ser, para que con mayor atención, con mayor cuidado, analicemos lo que hacemos y lo que decimos, para que el Señor habite en plenitud en nuestros corazones. No nos acostumbremos a que los demás tienen que hacer las cosas. Seamos nosotros los primeros. Seamos nosotros los que levantemos la mano y le digamos, Señor, heme aquí y envíame a mí. No sean mis tareas y mis obligaciones primero que el Señor nos bendiga. Tengamos un corazón amoroso, dadivoso, entendido, fiel. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos llene de su gracia. Y así el Señor irá edificando nuestra vida y edificando la iglesia para ir creciendo y nutriendo, como dice el Señor, el amor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos llene de su gracia. Sea su palabra bendecida en nuestros corazones. Sea el Señor glorificado, hermano. Así
Así que por razón de la medida del juicio con el que yo juzgo, ahí el Señor tendrá que decirme muchas cosas a mí, si yo no lo hago, apoyándole en su palabra, en su corazón, en su voluntad. Que el Señor nos llene de su gracia y nos bendiga a cada uno de nosotros, y que esta palabra haga vida en nuestro ser, porque, hermanos amados, camino nos resta por caminar. Tenemos que llegar a la tierra de Canaán, allá al cielo, y este camino es un poco difícil, en el que usted y yo debemos tener mucho cuidado, pero también está el Señor a nuestro lado para ir supliendo toda necesidad, para ir perdonando toda falta. Y aunque estemos enfermos, pero no importa, el Señor nos ha llamado y nos ha escogido a cada uno de nosotros. Aunque estemos de pronto pobres, no importa, el Señor nos ha llamado para bendecir, para que seamos de bendición. No le demos solamente los primeros lugares, no estemos solamente cuando tenemos que ser vistos, estemos siempre, porque el Señor Jesucristo siempre ha estado ahí. Él lo prometió: nunca huérfano lo dejaré, estaré con vosotros hasta el fin. Que el Señor nos bendiga, nos llene de su gracia, y le invito para que demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Para el Señor que la honra y la gloria, para mí su misericordia, y sea el nombre del Señor bendito.